y ese plano cartesiano pues obviamente va a tener y un X, ¿sí? Y nos damos cuenta en este caso que de acuerdo al diagrama original que tenemos aquí, que la carga 1 se encuentra en posición completamente colineal con la carga 3. Entonces, aquí nosotros tendríamos en este caso positivo con respecto a la carga 3. Aquí tuve un error. Esos errores son los que te digo que pues, no son muy convenientes, ¿no? Y más cuando comenzamos a tachonear. Porque finalmente lo que nosotros tendríamos aquí sería Q1 con respecto a Q3. Perdón, Q4. ¿Te das cuenta? Y lo que tendríamos nosotros aquí sería precisamente esta fuerza, que está corriendo directamente sobre X, ¿sí? Por información y de las características de los vectores que ustedes vieron el semestre pasado, podemos nosotros darnos cuenta que podemos llegar a calcular el ángulo θ, en este caso que estamos pidiendo para la retícula, en base a la información que nos está dando ese pequeño diagrama de cuerpo libre. En este caso, por ejemplo, para hallar con respecto siempre al eje X, el ángulo θ que hay precisamente sobre Q, en este caso Q2, pues va prácticamente a 90 grados, por eso lo hemos colocado aquí, ¿sí? Ahora bien, con respecto precisamente entre Q1 y Q3, pues nos damos cuenta que perfectamente está a 0 grados y lo manejamos en este sentido, ¿sí? Pero si nosotros queremos hallar ahora el ángulo con respecto precisamente a Q4, pues este correría directamente desde el eje X hasta que alcancemos directamente, en este caso, el vector con respecto a lo que sería la fuerza Q4, ¿sí? Aquí vamos a utilizar otra vez un poquito de trigonometría. Esto es completamente sencillo. Si nosotros verificamos aquí, por ejemplo, podemos hallar este ángulo. Vamos a señalar que este ángulo es alfa, ¿de acuerdo? Este ángulo alfa en un momento dado lo puedo hallar para hacer ángulos complementarios y suplementarios en este sentido, ¿sí? Si yo llego a trazar, por ejemplo, una línea paralela con respecto al eje de las X, si yo llego a trazar esta línea paralela al eje de las X, pues me doy cuenta precisamente que este ángulo alfa sería exactamente igual a lo que nosotros tendríamos con respecto a lo que sería en este caso, por ejemplo, un alfa prima, ¿sí? Los ángulos serían exactamente iguales. Entonces, pues si yo me doy cuenta, el ángulo, por ejemplo, ya tiene 90, 80, 270, y nosotros tendríamos que encontrar precisamente qué pasa de los 270 grados, ¿sí? Entonces es un ángulo todavía mucho más amplio, lo que sería precisamente el que corresponde a Q1 con Q4. Podemos entonces citar matemáticamente en un momento dado que en este caso el valor precisamente de los 360 grados es exactamente igual a θ, todo este ángulo que corre completamente en un momento dado, va a ser igual precisamente a θ más, en este caso, lo que corresponde precisamente al ángulo alfa, ¿sí? Y bueno, esto todavía corresponde más sencillo a lo que ustedes ya han visto directamente en matemáticas, ¿no? Porque ya sabemos que esta distancia son los 42 centímetros. Y la distancia que yo tengo precisamente en la parte de arriba, de Q1 a este punto, sería igual a 18 centímetros. Entonces, si te das cuenta, puedo calcular cuánto vale alfa prima, ¿sí? Y alfa prima sería la relación entre el cateto precisamente opuesto sobre el cateto adyacente. Y esa es una función trigonométrica donde podemos establecer que la tangente precisamente de alfa prima va a ser igual, en este caso, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí al respecto, si nosotros llevamos la sustitución de esto, sería precisamente el cateto opuesto, los 18 centímetros, respecto
a los 42 centímetros. En consecuencia, la tangente de alfa prima, si empleamos la calculadora, para obtener el ángulo, ya sabes que esto tendría que ser tangente a la menos 1, tangente a la menos 1, y entonces nosotros tendríamos que la tangente a la menos 1 de lo que es 18 entre 42 nos daría el resultado de 23 grados, 11 minutos, 54.93 segundos, ¿sí? Ese sería el ángulo precisamente alfa prima, que sería exactamente igual al ángulo alfa, como lo vimos precisamente en esta figura. Entonces, si de esta ecuación nosotros despejamos teta, nos damos cuenta entonces precisamente que teta va a ser igual a esos 360 grados menos los 23 grados, 11 minutos, 54.93 segundos. Como yo ya tengo esta cantidad precisamente en la calculadora, pues en este caso lo único que tengo que hacer es precisamente restarle los 360 grados o este ángulo convertirlo en negativo. Si yo lo multiplico, por ejemplo, por menos 1, tendríamos ya el ángulo negativo. Y si le sumo precisamente los 360 grados, entonces tendríamos un ángulo de 336 grados, 48 minutos, 5.07 segundos, que es el que vamos a emplear aquí. 336 grados, 48 minutos, 5.07 segundos. ¿De acuerdo? Para hallar entonces los componentes vamos a utilizar la calculadora, no vamos a utilizar la función trigonométrica. Es más sencillo utilizar en este caso la calculadora. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a reclamar la función, en este caso precisamente de coordenadas rectangulares. Lo que voy a hacer aquí es que voy a poner segunda función, coordenadas rectangulares. Voy a anotar en este caso los 16 newtons, solamente que debes de considerar que aquí no es negativa la fuerza, es decir, representa que es una fuerza de atracción, en este caso, recuérdalo siempre, y entonces colocaríamos 16, shift, coma, y el ángulo de 90 grados, ¿sí? El resultado va a ser obvio, tú ya lo sabes precisamente en este caso de física 1, vas a tener que para x va a ser igual a 0 y para y es igual a 16 en un momento dado, ¿sí? Entonces lo anotamos. Para x voy a tener 0.00 newtons y para y vamos a tener en este caso lo que serían los 16.00 newtons, ¿sí? Si volvemos a hacer exactamente lo mismo, segunda función, coordenadas rectangulares, ahora 2.55, shift, coma, con un ángulo valor igual a 0, cerramos y nos daría en este caso un resultado también muy obvio. Esta componente solamente existe para x y para y no existe. Retoma otra vez tus clases del semestre pasado. Y tendríamos en este caso 2.55 newtons con respecto a 0.0 newtons. Y ahora vamos por el último. Segunda función, en este caso precisamente rec. Tenemos 0.69 y vamos a meter en este caso el ángulo. Son 336 grados, 48 minutos y 5.07 segundos. Y le damos igual. Y si te das cuenta, en este caso, pues existe ahora sí un número negativo. Aquí al respecto para x, nos da precisamente que para x sería igual a 0.63 newtons. Y para y es un número negativo que va a ser igual a 0.27 newtons. Ahora, lo que vamos a hacer es hallar precisamente esas componentes. Vamos a hallar esas componentes y vamos a tener en este caso una componente f de x en una sumatoria de f de x, y simplemente tenemos el valor de 0 que suma
a 2.55 más los 63 o 0.63. Y el valor que nosotros tenemos sería de 3.18 newtons. Con respecto al otro, solamente tenemos que hacer una resta entre 16 menos 0.27. Aquí sí tomas en consideración el signo. Y el resultado que vas a tener precisamente para la sumatoria de componentes en fuerzas en Y va a ser igual a 15.73 newtons. Recuerda en este caso que estamos hablando de fuerzas y tenemos que manifestarlas como tal. Finalmente, el último paso, vamos a hallar la fuerza resultante sobre Q sub 1. Esto también tenemos que hallar en este caso el ángulo θ, es decir, el ángulo que forma respecto al eje horizontal o hacia dónde va a ir la fuerza, en este caso el sentido de la fuerza. Y para ello vamos a utilizar una fórmula que también ocuparon ustedes el semestre pasado. La fuerza resultante sobre Q sub 1 va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X, que debe estar al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Y para hallar en este caso precisamente lo que corresponde a lo que sería el ángulo θ, va a ser igual a la tangente a la menos 1 o el inverso de la tangente del cociente que es entre la sumatoria de fuerzas en Y con respecto a la sumatoria de fuerzas en X. Bien, entonces al hacer la sustitución, la sumatoria de fuerzas en X de acuerdo al resultado que nosotros obtuvimos es igual a 3.18 newtons al cuadrado. Mira qué horrible se ve este manchón, aquí debía haberlo hecho ya, pero ¿qué crees? Ya es un poquito tarde, creo que son las 2 de la mañana, ¿sí? Es cierto, las 4. Y vamos a sumar con respecto a la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 15.73 newtons. Esto también tendría que estar presente al cuadrado. Si nosotros lo hacemos directamente en la calculadora, entonces nosotros tendríamos raíz cuadrada de 3.18 elevado al cuadrado más 15.73 en este caso elevado al cuadrado igual. Y nos daría en este caso una fuerza de 16.05 newtons. Esa sería la fuerza con la cual las otras tres cargas estarían actuando sobre Q sub 1. ¿Sí? Esta es la fuerza que nosotros llevaríamos y que obtendríamos en este caso. El resultado final. Con respecto al ángulo, si nosotros sustituimos en este caso, tendríamos precisamente que el ángulo θ sería el ángulo θ de la tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y, los 15.73 newtons, con respecto a la sumatoria de fuerzas en X, los 3.18 newtons. Entonces, si esto lo hacemos, nosotros tendríamos segunda función, tangente, de llegar a colocar 15.73 entre 3.18. Y en consecuencia nosotros tendríamos 78 grados, 34 minutos, 15.73 segundos. Y este sería el segundo resultado. A los chicos que están ahorita en quinto semestre y cuando doy física 1 les enseño precisamente que esto también puede salir a través de la calculadora. Quizá tú también ya lo sabes, solamente vamos a recordarlo. Y entonces vamos a poner la calculadora en coordenadas polares. Reclamamos coordenadas polares. Vamos a colocar siempre en primer orden, sería la componente f de x, sería los 3.18. Volvemos a colocar la coma y ahora el 15.73. La ventaja con esto es que nos va a dar los dos resultados al mismo tiempo. R, que sería el vector resultante, sería de 16.04, que nosotros lo llevamos a 16.05, y un ángulo de 78.57, 10.3699. ¿Sí? Ese es el mismo ángulo que nosotros tendríamos aquí. ¿Sí? En este caso, lo único que tendríamos que hacerlo sería traspasarlo. Es decir, que tendríamos en este caso 78.57, 103, 699 en este caso, y lo damos precisamente aquí. Y mira, es el mismo resultado que tendríamos, 78.34.15. ¿Sí? Este sería el último ejercicio. Este último ejercicio tiene un valor de 20, no tiene un valor de 10. Este 20 te sirve para, en este caso, que mejores tu calificación y que sea una calificación acumulativa. Esta sería la última actividad con respecto a la ley de Coulomb. Espero que la realices, espero que no tengas tachones como los que tú